pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares. Y esperamos y confiamos en Dios, que con la compañía de nuestros hermanos Javier y mi hermano Mauricio. Miren usted cómo se olvida la cosa. Bueno, Mauricio, comenzamos con este tema y vamos a orar, ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias por este momento. Queremos darte las gracias por cada uno de los hermanos que nos permiten entrar en sus hogares. Esperamos que esta palabra les dé, Señor, reflexión, que podamos estar en unidad en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amén. Vamos a hablar sobre las señales antes del fin. Se ha hablado bastante sobre esto y se han escrito fechas, se han escrito comentarios y muchos de estos, pero ninguno acertado. Todo ha pasado. Y mejor nos basamos en lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24. Vamos a comenzar. Sí, Mateo 24. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Sí, Mauricio. Amén. Pues como lo leyó el hermano, pues yo tengo aquí, cabe mencionar pues que estamos en Mateo 24:3. Yo tengo la versión TLA, ¿verdad? Dice, después Jesús y sus discípulos, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cuándo será destruido? Dice el 4, el templo. Dice, ¿qué cosas servirán de señal para indicar que todo eso está por suceder? Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ahí me voy a detener porque igual lo demás es muy similar. Ahí lo importante pues es ver, y creo que es lo que en algún momento platicábamos con el pastor hace poco, que van a querer utilizar el nombre del Mesías, ¿verdad? Van a querer hacerse pasar por él para querer engañar a la gente. Y bueno, más adelante lo vamos a ir leyendo, donde nos dice claramente que hasta muchos de los cristianos, ¿verdad?, de los hijos del Señor, van a ser engañados. Dice que entre el año de 1900 al 2022 se han propuesto más de 35 profecías acerca del fin del mundo. Y todavía no encajan, ¿verdad? Aquí estamos. No, aquí estamos y el mundo sigue. Todas esas cosas. Eso nos da a entender de que hay un interés. La gente está pensando cuándo va a ser el fin del mundo. Pero hay acontecimientos antes de que suceda esto. Antes de que suceda el fin, que el Señor venga. Y
que haya destrucción y todas cosas. Pero esto se está poniendo ahorita en práctica por los acontecimientos de la guerra en el Medio Oriente, la guerra que hay en Ucrania, Rusia y otros lugares que están en pleitos. Están todos los vecinos de Israel, lo quieren que desaparezca. Acusaciones, pleitos. Dicen, vamos a hacer un receso de paz. Y aquellos se olvidan de la paz y empiezan aprovechando la oportunidad para tirar sus misiles. Los israelitas siempre están, siempre han estado en guerra. Ellos son un pueblo guerrero desde el comienzo, todos. Y ya ve cuántas cosas. Y los discípulos le preguntaron al Señor lo que leyeron. Dice en el 3 que leyó más tarde, estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado o aparte, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La señal de la venida es una. Acuérdese que viene el rapto. Primero Él va a llevar a su gente para que no sufran aquí. Es que ya no suframos aquí. Y hay que estar preparados para eso. Él nos quiere irreprensibles. Es bien importante esto, porque si usted ya la hizo, que se fue en el rapto, hermano, ya la hizo. Usted se va a reunir con el Señor en el aire y dice que va a estar para siempre con el Señor. Ya nos salvamos. Ahora, los que se quedan, esa es otra cosa. Hay tribulación, pero usted que ya fue, lo que puede hacer ahí es decirle, Señor, ¿me permitís? Parafraseando, ¿me permitís apartar unas nubes de aquí para ver qué sucede ahí en la tierra? Allá sí va a sufrir. Nosotros estamos gozando aquí contigo. A los que me dieron, a los que me diste, Padre, no quiero que ninguno se pierda. Entonces esto viene como consecuencia de tener fe. Amén. Sin ver. Amén. Yo tengo fe en Cristo. Sé que vive, sé que existe, sé que está sentado a la derecha del Padre, pero yo no lo he visto. Entonces yo tengo que creer. Y eso es tener fe. Si yo tengo fe, para el que cree y tiene fe, todo es posible. Además, hemos visto en la palabra, en las páginas de la Biblia, tantos milagros que hizo el Señor. Hasta los muertos. Alguien iba en un ataúd, lo llevaba, tocó y vivió. Otro iba en un ataúd y unos maras siguieron a los que iban en el féretro, corrieron y dejaron caer el muerto, el ataúd ahí, y el muerto cayó los huesos de Eliseo. Y fíjese qué cosa, Eliseo era un hombre de Dios y cobró vida. Sí. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Sáquenme de aquí. Me quieren matar. Todo es posible. La Biblia está llena de cosas maravillosas que nos esperan todavía a nosotros si creemos. Si creemos. Ahora, aquí en el 4 dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Lo advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Sí. Mire qué interesante, hermano. Es necesario que esto suceda,
Pero no se alarmen, todavía no es el fin. Y qué bonito es, pues, hombre. Mientras otros se están matando, otros están muriendo, a nadie no es agradable para nada. El mundo, todo se pone en crisis, todo se pone más caro. En fin, las guerras, eso es lo que traen, problemas, muertos. Y haciendo guerra no va a encontrar paz, nunca. Y vamos a hacer la guerra con aquel para buscar la paz, no, hombre. No es así. Pero ahí está estar en Cristo, seguir a Cristo, creer en Él y creer en su palabra. Si me dice todavía, no te preocupes, tranquilo, van a ver esas cosas, pero todavía no es el fin. Hay una serie de eventos en realidad que nos podrían definir el fin, pero pues hoy que estamos reunidos en esta oportunidad, el tema que es señales del fin del mundo, señales antes del fin. Sí. Pues yo traía Marcos capítulo 13, ¿verdad? Que también habla similar, pero dice, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? O sea que no solamente las guerras, sino también que se van a dar eventos de que muchos van a venir hablando y haciendo mención de que son el Cristo, de que son Dios, que tienen la verdad. Mire lo que nos dice, por ejemplo, primera de Juan 4:1. Nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy en día vemos una situación en la cual, así como lo declara la palabra, ¿verdad? Todo hombre dice que habla su verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cualquiera puede venir con una buena filosofía, cualquiera puede venir con una buena enseñanza de un buen estilo de vida, pero el Señor Jesús a través de su palabra nos está diciendo que probemos los espíritus, porque a veces podemos escuchar voces, podemos escuchar palabras, enseñanzas, que en realidad al final nos van a extraviar del verdadero camino. Y eso es lo que el Señor está advirtiendo en estos últimos versículos a sus discípulos y también a nosotros. En el versículo 6 de Marcos 13 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Así que es importante que nosotros pongamos atención en realidad y que también nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque imagínese, pastor, hermano Mauricio, un mundo en el cual todos dicen tener la verdad, pero entonces ¿a quién voy a creer yo? ¿A quién voy a escuchar? También debo tener cierto conocimiento, también debo yo tomarme mi tiempo para leer la palabra, para estudiarla y para poder comparar en realidad qué es lo que me están hablando, qué es lo que me están diciendo, para poder tener ese fundamento. Dice el versículo 7 de Marcos 13, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, aún no es el momento. Y bueno, las guerras han existido desde siempre. Las guerras no es que vienen ahorita en este último milenio, sino que han existido siempre. Siempre han habido movimientos en los cuales muchos luchan por su libertad, muchos luchan por sus causas, y eso se ha escuchado desde muchos años atrás. Pero lo que sí se da particularmente en esta etapa de este milenio es de que hay más frecuencia en las guerras, ¿verdad? Hay conflictos que se están dando, por ejemplo, el tema de Israel. Israel está enfrentándose en 7 frentes. El mismo Siria, ya vamos a platicar un poquito sobre eso. Se entabló un frente en contra de Siria, pero internamente Siria está librando una batalla porque quieren derrocar a su gobierno. Aprovechando, ¿verdad? Entonces hay un montón de situaciones que el tiempo no nos va a ajustar para hablar porque hay mucho que hablar, sí. Pero sí queremos compartir ese mensaje en esta tarde de reflexión para que revisemos nuestras vidas, revisemos nuestros corazones. Amén, amén. Ahí yo solamente agregar un poquito lo que el hermano Javi decía, ¿verdad? Primeramente, que tengamos que ser entendidos en la palabra, como decía el hermano Javier, ¿verdad? Que tenemos que buscar nosotros, porque lo difícil es, o sea, la Biblia nos dice que van a haber señales, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta qué señales o cuáles son? Bueno, instruyéndonos en la palabra, que es lo principal. También el pastor comentaba, y comentamos hace poco, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Lo tenemos escrito ahí. Entonces, para evitar confusiones en lo que tenemos,
en este mundo, en toda la información que podemos recibir, como decía el hermano Javier, tanta gente que puede decir yo tengo la verdad. ¿Y cómo podemos probar estos espíritus? Primeramente, ¿verdad? Claramente en lo que leímos, ¿verdad? O sea, sí, tienen que confesar que Jesucristo, ¿verdad? Vino en carne, que Jesucristo es Dios, Sí. ¿verdad? Ahí claramente. Y algo que me gustaría, el mismo versículo de Primera de Juan, en el 4, que dice, la confianza que tenemos que llegar a tener en lo que Dios y el Señor ha hecho para con nosotros. Dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Qué significa? Que si nosotros realmente creemos en Jesús y nosotros sabemos que somos hijos de Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo para que tengamos ese discernimiento. Y algo, hermanos, que es importante, pues, y a todas las personas que nos vean, que tenemos que entender es que no podemos tampoco quedarnos en nuestra propia prudencia y estar también distraídos de lo que pasa del mundo. Primeramente, confiados en Dios, porque Dios nos da esa tranquilidad, porque Él mismo nos ha dicho de que va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Y que dice, hasta el fin del mundo, también nos dice eso. Sí. Entonces, esa confianza tenemos que tenerla, pero la parte nuestra que hay que poner, porque la misma palabra nos dice que tenemos que ser entendidos en la palabra, entonces tenemos que poner de parte nuestra para buscar del Señor. Así como nos dedicamos, y lo hemos hablado en otros programas, tiempo para maratones, decimos, de películas, a veces un fin de semana, ¿va? Que a veces estamos 2, 3 películas de un solo, y tenemos que estar nosotros entendidos que tenemos que dedicar ese tiempo. Queremos salvarnos, queremos ser irreprensibles. Es difícil, o sea, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque no leemos la palabra, porque no estamos buscando esa santidad que el Señor nos pide. Entonces, yo creo que es importante sobremanera dar ese seguimiento, leer, o sea, tener esa curiosidad, porque tantos eventos que pasan igual para muchos y por el día a día, que es lo que el enemigo quiere, pasan desapercibidos porque tanto estamos con nuestras cosas del día a día que tengo que el trabajo, que tengo que llegar. Ahorita, casualmente, el tráfico que hay en Tegucigalpa, ¿verdad? Que hay, y ahorita en la temporada en la que estamos, en diciembre, hay que creo que salir como 1 hora más todavía, ¿va? Si salíamos antes 1 hora, hay que agarrar 1 hora más porque ya todo el mundo anda viendo a ver cómo gasta el dinero, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. Tenemos que realmente, y especialmente nosotros como sacerdotes, para que nuestra familia realmente vea esa diferencia y que nos enfoquemos en buscar de la palabra, porque no solamente nosotros como sacerdotes, sino que todo nuestro hogar, todo el vínculo familiar, tenemos que invitarlos y motivarlos para que busquemos del Señor, que cada uno se entregue, porque la palabra nos dice que esto es individual. No es porque yo venga y esté orando y se me hagan rodillas de camello como nos han enseñado. No, mi familia va a ser salva, sí, pero cada uno tiene que buscar entregarse al Señor y buscar eso que el Señor quiere, ¿verdad? Primeramente que le sirvamos y que en todo momento estemos apercibidos de las cosas que van a suceder. ¿Y cómo? A través de la palabra. Dice que vendrán muchos, los que estaban hablando, vendrán muchos usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto es de suma importancia. Yo tengo que leer la palabra de Dios para evitar ser engañado, porque depende quién escucho, depende con quienes ande y qué es lo que yo escucho. Una persona que lee la palabra de Dios se está preparando para que no lo engañen. Así es. Amén. Vendrán muchos en mi nombre. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo va a venir Cristo? Esto. Si viene alguien y le viene a decir un montón de cosas, pero usted ha leído la Biblia, usted tiene como decirle, no, mira, eso puede pasar, pero eso no quiere decir que tenemos que entrar en pánico, que tenemos que entrar en temor, que vamos a hacer esto. No, dice que esas cosas van a suceder, pero que no será el fin. Habrá hambres, terremotos,
en diferentes lugares, maremotos, habrá hambre a consecuencia de todos estos fenómenos. Así es. Esto va a pasar. Donde hay terremotos hay destrucción. Donde hay maremotos, eso no perdone la fuerza de la naturaleza es tanta. Hoteles de concreto, hierro y armazones de metales. Todo eso se rompe fácilmente por la fuerza de la naturaleza. Nadie la detiene. Por aquí va el agua y por ahí se fue. Aquí se fue. Y destruye. Sí. Entonces, eso viene, pero no me quiere decir, claro, las consecuencias las vamos a pasar, pero si estamos en Cristo, tenemos que ser previsores, Amén. previsores, y saber cómo defendernos. Ahí donde viene la autoridad de la casa para sus hijos y la autoridad de la madre para educarlos. Amén. Dentro de la casa. Es que hay una preparación. Si sus hijos están preparados, Sí. van a enfrentar la vida a todo ese montón que vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, vendrá de todo. Sí. Por el interés. Digamos, todas estas fiestas que estamos viendo en este tiempo. ¿Qué es lo que gana? Póngase a pensar, ¿qué gano yo cuando el 24 hago 50 tamales y solo me como 2? Y somos 5 en la casa. Eso, Mato un pavo y con el ala del pavo comemos lo que hay en la casa. Tenemos un cerdo. O sea, vemos cómo estos espíritus contagian el ambiente. Entonces uno se envuelve en ese ambiente. El vecino hizo esta cosa y yo no me quedo atrás. Yo le decía a mi madre, a mi mamá, hacía una gran olla de tamales. Olla de tamales. Y yo lo que más me como son tamales, hombre. Póngale que se coma 2 tamales. Lo demás es para regalar. Para regalar. O a veces para desperdiciar, pastor. O se Porque desperdicia. terminamos comiendo el segundo día, ya el tercero ya Ya no ni queremos. Y lo que se termina pasa arruinando en muchas Es ocasiones. el gasto Un que se desperdicio. dispone. Sí. Y si no, la misma Biblia dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? Sí. En lo que no vas a comer. Entonces es un desperdicio. Fíjate consecuencias. Entonces, en los terremotos vienen hambrunas. El cristiano lo sabe. Vienen, no hay trabajo porque todo quedó destruido. Pero el previsor, el que sabe guardar, siempre tiene. así es la Dice, palabra. la Biblia dice, nunca pedirás prestado. Y si prestas, pues, bueno, pero no va a ser las cantidades exorbitantes para gastarlo en fiesta. Yo te pongo el ejemplo. Pasó el 24. Hay que recoger ese montón de pelotas. ¿Qué te llevó eso? ¿A qué te llevó? Si yo sé que no estoy celebrando una fecha del nacimiento de mi Rey y mi Señor Jesucristo. A guardar todas estas cosas. El dinero está ahí, invertido. Pero eso ya no vale lo que te costó. Así es. Ni lo vas a vender, se lo vas a regalar. Entonces, hay un montón de secuencias y consecuencias de que esto sucede. Lo que tenemos que tener pendiente es que no nos vayan a engañar con falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que nos vengan a desequilibrar la unidad que tenemos dentro de nuestra casa. Sí. Porque nosotros como cristianos sabemos, aquí la Biblia lo dice. Dice en el 9, entonces los entregarán para que los persigan y los maten y les odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí tiene el ejemplo que usted puso, Israel. Esos enemigos de Israel han sido por tiempos. Sí. Si son Siglos. parientes, Así es. son parientes, pero por tiempos. Al grado, te está hablando en árabe, no apartate.
Este está hablando en hebreo o en otro, en griego. Hermano, las divisiones las vamos a causar nosotros. Sí. Porque no entendemos y que estos han seguido una trama desde tiempos pasados y todavía siguen siendo enemigos. Y les preguntan por qué. ¿Por qué son enemigos? Por un pedazo de tierra. Cuando Él les dejó la tierra, la Biblia dice, a ustedes les dejó la tierra. Y a ustedes, a los que yo recogí, a los que yo acepté, a los que me regalaron, yo les voy a ir a dar el cielo. Pero a aquellos les voy a dar la tierra. Entonces, ¿por qué se van a pelear por la tierra? Pero eso, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo llegan a entender? Si estamos bombardeados por televisión, por radio, por periódicos, por todo, diciendo, estos son los culpables, estos son los culpables. Sí, definitivamente hay una desinformación en todo ese tema de la guerra. De hecho, yo tengo algunas menciones que son las más actuales, porque, bueno, lo que es la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, se declara el 24 de febrero del 2022. Es una guerra que ya lleva más de 1000 días. Pero es una situación que viene dándose desde el 2014, sí, ¿verdad? Con algunas acciones de Rusia, algunas acciones también de Ucrania. Tenemos el 7 de octubre del 2023, donde inició un ataque de los líderes de Hamas hacia Israel, hacia unas comunidades que están cerca de la Franja de Gaza, donde han muerto más de 1,200 personas, niños, y también hay secuestrados que aún a la fecha de hoy todavía no han sido entregados a sus familiares. Y es uno de los ataques más sangrientos que ha ocurrido desde 1948. También está el conflicto entre árabe e Israel, que es una mezcla que se inició con involucrados de Líbano, de Siria, de Irán, de Yemen, y también incluye a líderes de Hezbollah, quienes son los que gobiernan el gobierno de Líbano. También existe un conflicto interno en Siria, ya que rebeldes yihadistas han tomado el norte de la provincia que se llama Hama, y que debido a este conflicto esto se está saliendo de control, y por esta razón pues los ataques de Siria a Israel no han sido constantes. Los rebeldes yihadistas están intentando derrocar a través de un grupo que se le llama el HTS, que es el Jabhat Tahrir al-Sham, y han tomado la ciudad de Alepo, han tomado la ciudad de Hama, y ellos han intentado, el gobierno de Siria ha intentado evacuar a todos los habitantes de esas zonas, porque estos insurgentes se han apoderado de estas ciudades. ¿Qué ha sucedido? Que el objetivo de estas personas es llegar a Damasco, derrocar al presidente Bashar al-Assad, y este conflicto ha comprometido incluso las fuerzas que tiene Rusia previstas ahí se llaman en este lugar, en el Mediterráneo, ya que tienen sus buques, y ellos pues les ha tocado retirar todos estos buques para poder hacerle frente y que no se vean comprometidos. Las fuerzas de las FDI, que son las fuerzas especiales de Israel, han destruido mediante ataques aéreos un alijo de armamento químico en Siria. ¿Cuál es el temor que existe? Que este armamento no caiga en manos de estos yihadistas, de este grupo revolucionario, porque al adquirir este tipo de armas, pues ellos van a tener la libertad para poder hacer uso. También las fuerzas de Israel también destruyeron esta semana en la frontera de Líbano y Siria a un contrabando de armas, y destruyeron armas de este tipo, ¿verdad? También pues se eliminó al jefe de las unidades aéreas de Hamas, Nidal Anayar, y al parecer estuvo involucrado en los ataques de octubre del 2023. Y se ve una situación que, así como lo dice la palabra, se oirán guerras y rumores de guerras. Enfrentamientos, y eso que no estamos mencionando los enfrentamientos que se están dando en África, que se están dando aquí en América, por todo el mundo se están dando este tipo de enfrentamientos, y eso es lo que está preocupando a la población mundial, porque quizás es un momento en el que alguien decida apretar un botón y comienza una guerra nuclear. De hecho, han habido noticias en las cuales pues, se menciona de que Rusia ya tiene listos sus bombas, sus cohetes balísticos, que son cohetes de gran destrucción y que al final termina en una bomba atómica.
Y eso es lo que tiene preocupado todo el mundo. Pero la palabra nos enseña de que oiremos todo esto, pero aún no es el fin. Todavía falta un proceso más. Todavía falta algo más para que en realidad sea el fin. Amén. Yo ahí solo quiero agregar, bueno, como el pastor lo dijo anteriormente, ¿verdad? Sabemos, y el Señor nos ha dado bastante entendimiento, pero ese entendimiento realmente en muchas ocasiones, hasta que conocemos de la palabra, lo aplicamos. Y yo quiero solamente leer dos cositas que hace poco, pues con mi esposa lo mirábamos en Eclesiastés 11:2. Dice, hablando de la parte de prepararnos, ¿verdad? Invierte lo que tienes en diferentes negocios porque no se sabe las calamidades que puedan suceder en esta vida. Y en Proverbios 21:20, en este caso Dios habla hoy, dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Lo pongo en contexto por lo que comentaba el pastor. Y ahora volvemos pues al tema en el que estábamos. Algo que me llama la atención es que en la misma Biblia pues el Señor pues nos está hablando de esto y estábamos en Marcos, pero en Lucas 21, que prácticamente nos dice lo mismo, ¿verdad? Pero en algunos textos varía un poco, me llama la atención el versículo 11 dice. Yo tengo varias versiones, voy a leer la PDT y voy a leer la TLA. Dice, habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. Eso dice en la PDT. Y en la TLA dice, y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes la gente no tendrá nada que comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Entonces, ¿por qué lo traigo a contexto? Por lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Señor desde antes y en los versículos anteriores que nos dice que no temamos, pero a la vez nos está permitiendo saber algo para prepararnos para eso también. Amén. Estar confiados claramente en el que Él va a estar en todo momento con nosotros. Y puntualmente lo que el hermano Javier había leído y lo que estaba comentando de lo que pasa en estos lugares, algo que ahorita se me vino a la mente, que es que también vemos la parte, las guerras y los rumores de guerra, ojo, no solamente son de armamento. Tenemos un ejemplo claro, pues vemos una de las potencias mundiales como Estados Unidos ahorita en sus elecciones, que ya todos tenemos claros que Trump ganó. Guerras internas en países como lo que comentaba de Siria, que quieren derrocar internamente a muchos gobiernos porque no están, entre comillas, llevando el gobierno adecuadamente, y pasa en todo, ¿verdad? Y lo interesante de todo también que nos dice la palabra, que toda autoridad también es puesta por Dios y que las naciones, en ese caso dice el pueblo, se merece las autoridades que tiene, los reyes que tiene, dice la palabra, ¿verdad? Entonces da mucho que pensar porque también a la vez significa de que todo este contexto también tiene algo fundamental y todos tenemos que ver en él, porque de acuerdo a como también nosotros accionamos y pasa en muchos países, digamos aquí en Honduras, lo vemos claramente, el respeto que se ha perdido por las personas mayores, cuando andamos en los lugares manejando, el respeto que ya no se tiene. Recientemente lo que podemos ver, el hecho de que mucha gente, ahorita creo que hace poco en el Anillo se dieron choques masivos, ¿verdad? Un grupo primero, uno logró detenerse para no pegar en el otro grupo, pero a él le pegaron y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas guerras no solamente son armamentales, no solamente ver una nación que está peleando una con otra o internamente, sino que cada uno de nosotros también vemos que hay guerras internas. Claro. De hecho, pastor, dice, el versículo 8 dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice que esa palabra nación la traduce como etnos. O sea, que se levantará raza contra raza. No solo es país contra país o gobernante contra gobernante, sino que internamente también se dará esa situación. El problema aquí es, dice que entonces los entregarán para que los persigan y los maten.
En aquel tiempo, esto es el punto. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque dijiste que había que conocer los espíritus. Sí. ¿Qué espíritu se mueve? Aquí hay de todo. Unos defendiendo una tierra, unos se vuelven patriotas, otros interesados, otros negociantes, comerciantes, viendo qué provecho sacan del río revuelto en la ganancia de los pescadores. Sí. Entonces, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se van a traicionar y se odiarán. Miren, sacando encuestas, aquí no vamos a ir largo, que en Honduras, la mayor parte de la gente que anda manejando enojado, colérico, con estrés, resentimiento, con hambre, con problemas porque no le pagan, No le pasa también. con problemas. Esa gente, si usted les pita, es como que les digan, no te movas. Se ponen en el centro y entre más les pita, es capaz se bajan del carro y lo dejan ahí. Porque andan mal, andamos mal. Entonces hay problemas en la calle, hay problemas en toda parte. Y esto es un espejo para toda la comunidad. No solamente para uno. ¿Y por qué le pasó al bus que viene tan tarde? Mira qué hora te vienen trayendo. Ah, mire papá, es que allá se atravesó uno, no quería dejar pasar al bus y que ya los niños contando las experiencias de los problemas que han visto. Eso es un conflicto interno en las ciudades, en todas las ciudades, porque todos participamos. Aquí no tenemos guerra, pero sentimos Claro. que le subieron al diésel. Ujú. Ya no viene el gas, ya no viene el petróleo, ya le van a subir los aranceles a las cosas. Entonces va a decir, ya el dólar ya no, el empire está desplumado. Ya. Entonces, todo el mundo ya no le alcanza, hombre. Y ya lo estamos viendo, acuérdese. No, Ahorita por ya, eso. ya se siente. pues. Ahora, tenemos fe y tenemos que creer. Ahí es donde viene lo que Jesucristo les dijo ahí en el Sermón del Monte. Benditos aquellos, bendecidos aquellos que tienen paz, que saben manejar el tiempo. La hambruna se sabe manejar. Claro. Sí, hombre, vaya, mire usted en África. La mayor parte, hay ciertos países del África donde tienen sus trabajos, donde hay negocios, donde hay minas, pero hay lugares donde tienen que ir a buscar un ratón o un pajarito para comérselo. Así es. Tienen que ver donde encuentran un murciélago, ¡pah! Lo flechan y lo rostizan. Ya. Entonces, saben, pero nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas. Sufrimos consecuencias. Entonces, ahí viene lo sensato. ¿Qué voy a hacer? Tiene que el padre, la madre, acercarse a la palabra de Dios. Yo nunca te voy a dejar solo. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se te van a dar por añadidura. ¿Qué le está diciendo? No quiere decir que yo me voy a sentar en una sala, esperar que me caiga de ahí el arroz y los frijoles. No, tengo que salir a buscarlos, tomar la iniciativa, salir a buscarlos. Amén. 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 Entonces,
Si yo sé que tengo los hijos y que vienen escaseces, tiene que vérsela como provee. Bueno, la Biblia es un manual de procedimientos para nosotros. Amén. Nos dice cómo debemos actuar. ¿Cómo voy a, evitar caer en ese montón de falsos profetas, falsos aquí, falsos allá, leyendo la palabra? Leyendo la palabra, es la única manera. De lo contrario, yo estoy a merced, soy presa fácil porque yo no entiendo ni leo la Biblia. Y con lo que escucho, usted va a ver gente alegando porque escuchó una cosa y lo repiten y no saben si es cierto o no. Sí, aquí una hermana me dijo, yo no creo en el rapto, me dijo. Algún platillo volador viene por ahí. Pues usted no cree en el rapto, se va a quedar, hombre. Así es. Pero le quiero decir, y estando en una iglesia, ¿por qué? Porque oyen una cosa allá, Así es. vienen y la traen y piensan que es cierto. ¿Por qué caen en eso? Porque no tienen conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pobres todo el tiempo los tendrán, dijo Jesús. Pero Él provee. Pero tengo que creer y tengo que afianzarme en la palabra. Amén, amén. Ahí agregándole, pastor, en Filipenses 4:19, que dice casualmente eso, ¿verdad? Yo tengo aquí en la PDT, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo, ¿verdad? Y solo agregando, fíjese, pastor, algo que recientemente, bueno, son varios temitas, porque en lo que, bueno, la pastora en este viernes pasado, ¿verdad?, en lo que predicó también, nos decía, o sea, que realmente en muchas ocasiones esa fe que tenemos se ve mermada, ¿verdad? O sea, decimos que tenemos fe, pero al final ponemos en duda esa fe. Yo, por ejemplo, hace poco, recientemente platicaba mucho con mi esposa y le decía, si yo le estoy pidiendo al Señor, vaya, en el caso mío, que estoy viajando constantemente aquí, de donde trabajo, aquí a Tegucigalpa, todos los fines de semana. Entonces, me pongo encomiendo en las manos de Él. Él dice que él guarda mi entrada y mi salida. También me dice que Él manda ángeles a que campen alrededor nuestro, para que estemos confiados, porque nos está cuidando. Entonces, si yo oro y yo tengo la fe, que guarde, que limpie mi camino, obviamente voy a poner de mi parte, no voy a venir como loco ahí, acelerado ni nada, ni haciendo cosas equivocadas. ¿Por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a ir pensando, ay, ¿y si se me puncha el carro? ¿Y la hora que es? O si alguien viene y me golpea, o si se me cruza alguien, y empezamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro de que el Señor realmente está haciendo algo para nosotros. Y si esa fe no tenemos que mermarla, pues así como lo decía la pastora este viernes pasado, de que cómo miraban a Jesús cuando en el caso de Lázaro, ¿verdad? Las hermanas de él, que, o sea, sabían que Jesús tenía el poder para revivirlo. Y todavía me gustó mucho como lo expresó la pastora, ¿va? Y si tú sabes, le dijo Jesús, ¿verdad?, que él va a revivir, o sea, pero en el tiempo tal, le dijo. Está bien, o sea, ya tenía la respuesta. Entonces pasamos tan afanados con nuestros problemas y, como decía usted, dicen una cosa por un lado y por el otro, y en lugar nosotros de realmente leer la palabra, lo repetimos. Sí. Y ese es uno de los primeros errores que comúnmente hacemos cuando no buscamos la palabra como cristianos, sino que solamente a veces repetimos, pero no lo vamos a buscar. Entonces, yo creo que en ese punto está claro, y así como usted lo dijo, las guerras y todo eso, pues nos vienen a impactar de una manera indirecta, y realmente tenemos que confiar en el Señor, poner nuestra confianza en Él y darle gracias al Señor. Darle gracias, como dice la palabra, dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? No nos dice, porque te fue bien, no, en todo, ¿verdad? Entonces, la verdad que ahí nos queda seguir escudriñando, seguir viendo y estar atentos
y pedirle eso de que nos aperciba en todo momento y poner de nuestra parte para poder recibir de Él ese discernimiento. Amén. Lo que mencionaba también usted, hermano, y el pastor, bueno, en el versículo 9 de Marcos 13 dice, pero mirad por vosotros mismos, o sea, cuídense, Claro. porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y fíjese que cuando nosotros vemos este versículo, vemos como un menosprecio que hay a la palabra de Dios hoy en día. Como decía el pastor, hay mucha gente que está ensimismada en sus problemas. No tengo tiempo para que me vengas a predicar la palabra. Yo recuerdo que cuando estábamos un poco más jóvenes se acostumbraba bastante evangelismos, campañas, y ahora no, ahora la gente no acepta. La gente anda en sus problemas, anda con sus deudas, anda viendo cómo resuelve su vida, pero no le están dando cabida al Señor. Y no solamente un menosprecio hacia la palabra, sino también hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Se está como acrecentando también ese antisemitismo, ¿verdad? Porque en los medios, hablábamos al inicio de que muchos medios son manipulados, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, la guerra entre Hamas e Israel inició por un ataque que inició Hamas. Pero todo el mundo está culpando a Israel. Están acusando al primer ministro de Israel de genocida, ¿verdad? Entonces, vemos eso reflejado aquí en la palabra de Dios. Entonces, sí es importante de que nosotros tengamos cuidado, así como lo dice la palabra, ¿verdad? Porque va a suceder. Pero dice el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea que es necesario que nosotros llevemos las buenas nuevas antes que lleguen esas malas noticias. A pesar de todo ese ataque que recibamos, a pesar de toda la oposición que nosotros podamos enfrentar, es necesario que como pueblo de Dios llevemos siempre la buena noticia del evangelio, la buena noticia del Señor Jesús. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí me llama algo la atención, y es que va a haber un derramamiento del Espíritu. Va a haber una llenura del Espíritu a pesar de toda esa convulsión social, a pesar de todos esos problemas. Las guerras, como lo decía el pastor, los terremotos, todas esas catástrofes generan pobreza, generan hambre, generan situaciones en las que la sociedad no puede desarrollarse económicamente y empieza un estrés, una tensión colectiva. Pero en medio de todo ese caos, nosotros como pueblo de Dios somos los llamados a llenarnos de la presencia de Dios. Somos los llamados a llenarnos de palabra y compartir esa paz a los demás, a llenarnos del Espíritu Santo y para que podamos encontrar esa paz, así como lo mencionaba nuestro hermano Mauricio, al inicio. Es decir, que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Y este evangelio se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces, y hasta entonces, vendrá el fin. Cuando se oiga ese evangelio. Óigame, yo le voy a decir algo. Entre cristianos. Y a mí ya días tengo, no, pero el polvo no se me pone blanca la cabeza, me pone rubia más bien. Eso pasa. Eso pasa. ¿Por qué? Porque dice, va a venir la apostasía antes. ¿Y qué es eso? A renegar, desfigurar el evangelio, querer usar doctrinas de hombres, que todas esas cosas en todo el mundo, no aquí, que en todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Los van a traicionar unos con otros, se van a enfrentar, van a tener problemas. El que resiste y el que triunfe, el que aguante y el que se aferra a Dios, ese es el que va a ser salvo. ¿Por qué sucede? Imagínese usted, el odio no es receta cristiana.
Ni es desayuno cristiano. Así es. Entonces, fíjese usted, matar con saña, premeditado. No les importa edades. Ahora, en el Antiguo Testamento había que cortar de raíz la maldad para salvar a los otros. Y se daba la orden. Aquel el rey que tenía Saúl. Oíme, yo oigo como que están, hay terneros por ahí que están, se oye el balido de esto, y en gordito, no, para el sacrificio, que para... La orden que te dieron fue... Que eran los más bonitos, dijo. La orden que te dieron fue cortarlos. A todos. Entonces, no es lo mismo matar con odio, con saña, que ciega a la gente y no sabe ni lo que está haciendo. Solamente destruir. Que ir, acuérdense que estamos hablando de ejércitos, y Jehová es Jehová de los ejércitos. Amén. Una orden y se cumple. Pero cuando se va a matar con saña y con odio, destruye, destripa, quema. Eso es horroroso. Horroroso. ¿Qué sucede? Para esta gente que están con ese odio, para ellos han cometido una lealtad a su raza, a las etnias que decían, a su raza, a su credo político, porque estaban luchando contra un enemigo que está aquí y alrededor de él otro montón de enemigos, y tiene confites para todos. Amén. Israel reparte. Pero lo quiero decir, ya no hablando de Israel, el evangelio tiene que llevarse por todo el mundo. Sí. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando que van del evangelio? Van a hablar, del evangelio. Ya viene este. Y ahí, no tienen otra cosa. Óigame, del Padre al Hijo, del Hijo a los apóstoles y a todos los voceros que tiene Cristo en el mundo, para decirles, este es tu salvación, esta es tu ciudad de refugio, este es el Rey, allá está. Se hizo igual que vos, para que vos seas igual a Él. Amén. Para que alcanzar la vida eterna y seas heredero. Pero una persona que está contrariada, que no lee, que no cree, cualquier viento de doctrina lo va a desbancar, hombre. Ahí vienen recitando cosas que no son. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo platicó? Entonces, esa es la verdad. Tenemos que nosotros ser lectores, es ser hacedores de la palabra de Dios. Por los frutos los vas a conocer. Amén. Solamente, pastor, cerrando aquí, bueno, pues, hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero sí, ya el tiempo se nos está llegando al final. Dice el versículo 12 y el versículo 13 de Marcos 13, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos por todos, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos acá una división familiar que también se está dando. O sea, todos estos elementos que estamos hablando son señales que se están dando antes del fin. Las guerras, el engaño, la división familiar, falsos profetas, falsos cristos, y aún hay muchas otras cosas más que hablar que el capítulo pues lo describe. Tal vez más adelante podamos compartirlo, pero vemos cómo es lo más común ahora, la división familiar. Incluso es normal pues que un hijo borracho mate a su papá, ¿verdad? O que no comparten la misma forma de pensar, y en una situación ahí de violencia pues se
se da una desgracia dentro de la familia. Entonces, todos estos elementos son los que nos deben hacer reflexionar de cómo estamos delante del Señor, de que este programa no es para meterle miedo, sino más bien para que reflexionemos. Es para que nosotros de verdad hoy pongamos nuestras barbas en remojo y revisemos nuestra vida. Si hay cosas que enderezar, si hay cosas que tenemos que entregarle al Señor, si hay cosas que tenemos que decirle al Señor, Señor, estoy fallándote en esta situación, que vengamos a los pies de Cristo y clamemos, supliquemos por el perdón. Exactamente. Amén. Yo solamente agregar un poquito a todo ese contexto. Parte de lo que había leído el pastor, y como ya les había comentado antes, ¿verdad? También en Lucas 21, que prácticamente habla lo mismo de Marcos, ¿verdad? Permítame. En el capítulo 13, ¿verdad? Yo tengo la versión en la PDT, bueno, tengo las 3 versiones aquí, pero voy a leer la TLA. Dice, esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí, dice, cuando hablábamos de que los van a perseguir, que los van a entregar. Algo que me llamaba la atención, que habla en la versión Reina Valera, dice, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir los que se opongan. Lo que el hermano Javier decía, ¿verdad? Que va a haber una llenura del Espíritu. Pero esa llenura también va a depender de nosotros. Porque claramente nos dice él ahí, que propongamos en nuestros corazones no estar pensando, ¿qué voy a decir ahora? Aunque seamos entendidos, sino que la confianza de dejarnos guiar como vasos que somos de él, como instrumentos que somos de él. Amén. Porque él claramente dice, o sea, lo que nosotros en ese instante digamos que va a ser el Espíritu el que lo va a decir, ellos no van a poder decir, no es cierto. No van a tener palabras para contradecir lo que el Señor hable a través de las personas en ese momento. Entonces, la confianza que nosotros tenemos que poner en el Señor para asegurarnos de que efectivamente confiamos en Él, que esa fe está puesta en Amén. el Señor. Y como el hermano dijo, claramente tenemos que buscar del Señor, pedir esa sabiduría, pedir ese entendimiento para poder entender todo este contexto, como dijo, porque hay mucho por hablar todavía. Yo creo que no tocamos todo lo que traíamos, ¿verdad? Pero y esperamos pues poderlo compartir en otro programa. Que tenemos que ver esto que es muy importante como cristianos. Si usted no tiene relación con alguna iglesia, acérquese a nuestra iglesia. Amén. Ahí está las direcciones siempre que se ponen. Acerquémonos a Dios. La única solución es obedecer a Dios. Poder resistir, rechazar al enemigo. En la calle vemos miles de espejos, montones de espejos. ¿Cuál es la preocupación familiar? Es grande la preocupación familiar. Bastante. Es grande. Bastante. Lo que tiene, imagínense familia que tiene niños de 4 o 5 años, que tienen, le falta mucho. Así es. Y la situación viene terrible. Ahora ya la familia tiene que estar completamente unida y Cristo tiene que estar con nosotros. De lo contrario, corremos peligro. Ya no solo la carne, los frijoles y el maíz, el aguacate, los guineos, el plátano, son mercadería que se vende. Así es. Ahora hay mercados para este tipo de cosas. Aquí se pierden y se perdió. No. Tenemos que tener sumo cuidado. Agarrémonos de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos la solución. Hablemos, platiquemos con la familia. Lo más importante que Dios le ha dado a usted es su familia. Proteja su casa, proteja su hogar. Y enséñales, usted y su esposa son los guías de esa prole que Dios nos ha dado. Vamos a
a orar. Hacen la oración, a ver. Gracias, Señor, te damos en esta oportunidad porque nos has permitido llegar hacia los hogares, oh Dios, y hacia pues hacia nuestros sintonizadores, oh Dios. Gracias porque tenemos que prepararnos, oh Dios, en un mundo que está en convulsión, un mundo, Señor, en el cual está llegando a sus días finales, pero aún así nosotros entendemos, oh Dios, como lo declara tu palabra, que aún no es el fin, aún falta un proceso más en el cual tú sojuzgarás a la tierra completa, Señor. Permítenos a nosotros como hijos tuyos estar con nuestras vestiduras blancas, porque como iglesia nosotros lo que anhelamos, lo que nosotros esperamos es el arrebatamiento. Gracias, oh Dios, porque todo lo que está sucediendo en el mundo debe servir para que nosotros reflexionemos y que enderecemos nuestros pasos y que también podamos compartir el mensaje de la palabra del Señor. Gracias, oh Dios, en esta oportunidad. Permite que las personas que nos escuchan pueda ser tocado su corazón y que también esa palabra pueda llegar hasta donde están ellos y que puedan reconocerte como su Señor y Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, mi Señor.